El Evangelio secreto de María Magdalena. ¿Sabías que existe un evangelio oculto que la Biblia no incluyó y que pone a María Magdalena como la discípula favorita de Jesús? Pedro se enojó como una mujer va a liderar a los apóstoles, y María respondió: relájate, Pedro. Yo escuché al maestro. Yo siempre estuve ahí. ¿Acaso crees que hago falacia de nuestro Mesías? Según este evangelio, Jesús le reveló a María cómo el alma atraviesa pruebas en la ignorancia, la lujuria, la ira, hasta llegar al descanso en Dios. Un texto perdido hasta el siglo XIX, que muestra a María como la verdadera apóstol de los apóstoles. ¿Te imaginas si este evangelio hubiera estado en la Biblia? Dale like y comparte para que más gente descubra los secretos ocultos del cristianismo. Pues abróchense los cinturones porque nos vamos al siglo XIX y ¿saben qué? Vamos a desenterrar un tesoro, pero no es oro ni joyas, es un evangelio perdido. Imaginen la escena: un arqueólogo alemán, polvoriento y emocionado, desentierra un antiguo manuscrito copto en Egipto. Sus manos tiemblan mientras lo desenrolla. ¿Y qué creen que encuentra? Nada más y nada menos que el evangelio de María Magdalena. ¡Sí! ¡Esa María! La misma que según la tradición fue la primera en ver a Jesús resucitado. Pero esperen, ¿un evangelio de María? ¿Acaso no conocemos ya los 4 evangelios del Nuevo Testamento? Pues sí, pero resulta que hay más, y este, amigos míos, es un verdadero bombazo. Imaginen por un momento a María Magdalena, esa figura enigmática y fascinante, la misma que la Iglesia durante siglos pintó como una prostituta arrepentida. Pues bien, en este evangelio, María no es una pecadora cualquiera, es nada menos que la discípula favorita de Jesús. Pero no se emocionen demasiado, que esto no es el Da Vinci Code. Aquí no hay conspiraciones secretas ni descendientes ocultos de Jesús. Lo que sí hay son enseñanzas espirituales profundas y una visión diferente del cristianismo primitivo. En este evangelio, María no solo es una seguidora más, María es la que consuela a los demás discípulos después de la crucifixión. Es la que tiene visiones del Jesús resucitado, y es la que comparte enseñanzas secretas que Jesús le dio a ella, y no a los demás. ¿Se imaginan la cara de Pedro cuando María empieza a soltar toda esta información? Pues no se la imaginan, se la puedo contar, porque sí. Este evangelio incluye un dramático enfrentamiento entre María y Pedro en drama del bueno, señores. Pedro, celoso y escéptico, le dice a María: ¿acaso habló el Salvador en secreto con una mujer y no abiertamente, para que todos pudiéramos oír? ¿Debemos cambiar todos y escucharte a ti? ¿Acaso te eligió a ti por encima de nosotros? Y María, lejos de achicarse, le responde con una mezcla de compasión y firmeza: hermano mío Pedro, ¿qué piensas? ¿Crees que me he inventado estas cosas en mi corazón o que miento acerca del Salvador? Toma ya. María Magdalena 1, Pedro 0. Pero no todo es drama y confrontación en este evangelio. También hay enseñanzas profundas sobre la naturaleza del alma, el camino espiritual y la búsqueda de la verdad interior. María habla de cómo el alma debe ascender a través de diferentes poderes para alcanzar la liberación final. Es como un viaje cósmico, pero en vez de naves espaciales, el alma usa, el alma misma. Es un poco complicado de explicar, pero imaginen una mezcla entre Star Wars y un retiro de yoga, sí, así de loco. Ahora bien, antes de que empiecen a reescribir sus Biblias, hay que hablar un poco de la veracidad de este evangelio, porque, claro, no es lo mismo encontrar un manuscrito antiguo que decir esto es palabra de Dios, hermanos. Primero, hay que decir que este evangelio no es una novedad total. Ya se conocían fragmentos de él desde el siglo III a. Lo que se encontró en el siglo XIX fue una versión más completa. Pero aún así, no está completo del todo. Es como si tuviéramos un rompecabezas al que le faltan piezas. Los expertos creen que el texto original probablemente se escribió en griego a finales del siglo II. Eso significa que no fue escrito por la María Magdalena histórica, sino por alguien que usó su nombre. Era una práctica común en la antigüedad. No se escandalicen. Ahora bien, ¿por qué no está este evangelio en la Biblia? Bueno, esa es una historia larga y complicada. Pero la versión corta es que cuando se formó el canon del Nuevo Testamento, muchos textos quedaron fuera, y este fue uno de ellos. ¿Significa eso que es falso o herético? No necesariamente. Muchos estudiosos creen que este evangelio, junto con otros textos gnósticos, representa una corriente del cristianismo primitivo que luego fue marginada. Es como si el cristianismo hubiera sido un gran río en sus inicios, con muchos afluentes y corrientes. Con el tiempo, una corriente se volvió dominante y las otras fueron quedando de lado. Este evangelio sería como redescubrir uno de esos afluentes perdidos, pero ojo, que esto no significa que debamos tirar por la borda todo lo que sabemos sobre el cristianismo. Es más bien una invitación a ampliar nuestra comprensión, a ver el cuadro completo. Imaginen que toda la vida han visto una foto en blanco y negro, y de repente alguien les muestra la versión a color. No cambia la imagen en sí,
pero añade nuevas dimensiones, nuevos matices. Y hablando de matices, este evangelio nos da una visión fascinante del papel de las mujeres en el cristianismo primitivo. María Magdalena aparece como una líder espiritual por derecho propio, no solo como una seguidora más. Esto ha llevado a muchos a repensar el papel de las mujeres en la iglesia primitiva. Fueron más prominentes de lo que tradicionalmente se ha pensado. ¿Hubo un intento deliberado de minimizar su importancia con el tiempo? Son preguntas complicadas y no hay respuestas fáciles. Pero lo que está claro es que este evangelio nos obliga a repensar algunas de nuestras suposiciones sobre los orígenes del cristianismo. Y eso, amigos míos, es lo emocionante de la historia y la arqueología. Cada nuevo descubrimiento nos obliga a reexaminar lo que creíamos saber. Es como si el pasado nos estuviera constantemente susurrando: hay más de lo que crees. Sigue buscando. Así que la próxima vez que oigan hablar de María Magdalena, recuerden, hay mucho más en su historia de lo que nos han contado. Fue una líder visionaria, una maestra espiritual, y sí, también fue la que se enfrentó a Pedro y le cerró la boca. Esa es nuestra María. Y quién sabe, tal vez algún día encontremos más textos perdidos. Tal vez haya un evangelio de Judas por ahí. Esperen, ese ya se encontró, pero esa es otra historia para otro día. Por ahora quedémonos con la imagen de María Magdalena, esa figura fascinante que sigue desafiando nuestras expectativas 2000 años después. Una mujer que, según este evangelio, guardaba secretos divinos y no tenía miedo de enfrentarse a los grandes hombres de su tiempo. Así que ya saben, la próxima vez que alguien les diga que conoce toda la historia del cristianismo, pueden guiñarle un ojo y decirle: ¿sí? ¿Y qué me dices del evangelio de María Magdalena? Garantizado que se quedarán con la boca abierta. Y con esto, amigos, terminamos nuestro viaje al pasado. Espero que hayan disfrutado esta pequeña aventura arqueológica y teológica. Recuerden, la historia siempre tiene más secretos de los que creemos. Hasta la próxima.